todo comenzaba a perfilarse como el caldo de cultivo perfecto para un crimen de alto impacto. La fiscalía prometió avances en las siguientes 48 horas. Sin embargo, dentro de los pasillos del poder, comenzaba a crecer un silencio extraño. Un silencio incómodo. Como si algunos supieran más de lo que estaban dispuestos a revelar. Esto no fue un acto impulsivo. Fue una ejecución. Y quien lo ordenó, sigue libre. Las primeras 48 horas después del asesinato de Miguel Uribe fueron decisivas. Las autoridades aseguraron avances, pero en la práctica, el caso comenzaba a estancarse. Mientras la figura del presunto asesino, Julián Castaño, se consolidaba como el principal sospechoso, nuevos datos generaban más preguntas que respuestas. Las cámaras, aunque numerosas, parecían haber dejado huecos inexplicables. Los archivos de tráfico desaparecieron. Las grabaciones de la ruta de fuga presentaban cortes sospechosos. Nada cuadraba del todo. A medida que los investigadores profundizaban, emergieron inconsistencias preocupantes. En el domicilio de Julián, ubicado en una zona residencial de clase media, no se encontró evidencia directa que lo vinculara con un crimen de semejante magnitud. Ningún manifiesto ideológico, ninguna carta, ningún indicio de radicalización. Pero lo que sí se encontró fue más inquietante, registros bancarios que mostraban movimientos anormales los días previos al crimen. Depósitos en efectivo, realizados desde cuentas inidentificables, sumaban más de 50 millones de pesos en menos de una semana. Las pistas llevaban a una red financiera oculta, con transferencias trianguladas entre fundaciones políticas, empresas de fachada y cuentas en el extranjero. Lo que al inicio parecía el acto aislado de un fanático, comenzaba a perfilarse como parte de un plan cuidadosamente orquestado y financiado desde las sombras. Simultáneamente, varias figuras del entorno cercano a Miguel Uribe comenzaron a recibir advertencias. Asesores, excolaboradores y hasta uno de sus escoltas renunciaron a brindar declaraciones a la prensa. El silencio se volvió norma. Un periodista que investigaba los posibles vínculos financieros del candidato fue encontrado sin vida en un motel al sur del país. El informe oficial habló de sobredosis, pero colegas aseguraron que estaba en perfecto estado horas antes y que había dejado documentos comprometedores. La presión internacional aumentó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó intervenir. Sin embargo, desde el gobierno se defendía la autonomía de las instituciones y se aseguraba que no había pruebas de una conspiración mayor. Pero dentro del país, la desconfianza crecía. Encuestas revelaban que más del 70% de la población no creía en la versión oficial. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla, donde se filtraban nombres, documentos y audios que comprometían a figuras de alto nivel. Una de las filtraciones más impactantes fue un correo electrónico entre dos miembros del comité electoral de un partido rival. En él, se hablaba de neutralizar el ascenso de Miguel Uribe antes del último debate. Aunque las autoridades aseguraron que se trataba de un montaje, expertos en ciberseguridad afirmaron que los metadatos coincidían con direcciones auténticas y tiempos verificados. El país entero se preguntaba lo mismo: ¿quién quería la muerte de Miguel Uribe? ¿Y por qué tantos parecen empeñados en desviar la atención? Lo que está en juego no es solo la memoria de un candidato asesinado. Es la credibilidad de una nación, la confianza en su democracia y la verdad que muchos están dispuestos a enterrar. Atención, Colombia. Última hora. El país entero está conmocionado. El candidato presidencial Miguel Uribe ha sido asesinado brutalmente en pleno evento público. Pero lo más sorprendente es que el verdadero asesino ya fue capturado. Las autoridades acaban de confirmar su identidad y el móvil detrás de este escalofriante crimen político que sacude a toda la nación. ¿Quién está detrás de esta oscura conspiración? ¿Fue un acto aislado, o parte de algo mucho más grande? Te lo contamos todo, con imágenes exclusivas, testimonios clave y la reconstrucción minuto a minuto de este impactante asesinato. Suscríbete ya y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que está dando la vuelta al mundo. Dale like si quieres justicia para Miguel Uribe y comparte este video para que la verdad no se oculte.
La mañana del 4 de junio de 2025 se presentó con un cielo despejado y una agenda electoral cargada. Miguel Uribe, candidato presidencial, se dirigía a una de las plazas más concurridas del país para dar un discurso clave. Era su tercer mitin en menos de 48 horas y las encuestas comenzaban a mostrar un ascenso imparable. Carismático, joven y con un mensaje directo contra la corrupción, Uribe comenzaba a incomodar a muchos sectores del poder. Desde muy temprano, cientos de personas se congregaron en el lugar. Familias, simpatizantes, periodistas, activistas. La música sonaba, los banderines ondeaban y las redes sociales transmitían cada segundo en vivo. Era una fiesta democrática. Nadie imaginaba que sería el escenario de un crimen brutal. A las 10:07 de la mañana, Miguel Uribe subió al estrado. Saludó, agradeció la presencia de los asistentes y comenzó a hablar con la seguridad habitual de sus discursos. A unos 10 metros del escenario, entre la multitud, una figura pasó desapercibida. Hombre joven, rostro tranquilo, camiseta con los colores del movimiento político de Uribe. Llevaba una pequeña mochila colgada al hombro y en la mano un cartel improvisado de apoyo. Todo parecía normal. No levantaba sospechas. Sonreía incluso. Pero a las 10:13 de la mañana, alzó el brazo, se quitó la gorra y sacó un arma corta con silenciador de la mochila. Fue tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. 2 disparos certeros atravesaron el pecho de Miguel Uribe. El candidato retrocedió, trastabilló y cayó de espaldas. Gritos. Pánico. Caos absoluto. El asesino, lejos de huir de inmediato, se quedó inmóvil por un segundo, como si observara el efecto de su acción. Luego comenzó a correr entre la gente, empujando, lanzando el cartel al suelo. La seguridad tardó apenas segundos en reaccionar, pero fue suficiente para que desapareciera entre las calles laterales. Paramédicos intentaron reanimarlo. Lo trasladaron al Hospital Central en ambulancia, escoltada por motos oficiales. La transmisión fue interrumpida. Las redes explotaron. A las 10:48 de la mañana, se confirmó el fallecimiento del candidato Miguel Uribe. La nación cayó en estado de shock. Nunca antes un asesinato político había ocurrido de forma tan directa, tan pública, tan a la vista de todos. El asesino no disparó desde un edificio, ni desde un vehículo en fuga. Disparó desde el corazón de la plaza, rodeado de seguidores, frente a cámaras y teléfonos que captaron todo. Un crimen meticulosamente planeado para provocar impacto y terror. Las autoridades acordonaron el lugar, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad en busca del atacante. Ninguna organización se atribuyó el hecho. No hubo mensaje. Solo muerte. Mientras los analistas hablaban de un atentado contra la democracia, muchos comenzaban a preguntarse, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nadie lo reconoció? ¿Y quién lo envió? Tras el brutal asesinato de Miguel Uribe en pleno mitin, la nación exigía respuestas. Las imágenes del crimen, captadas por decenas de teléfonos móviles, comenzaron a circular en redes sociales. En cada fotograma, los expertos buscaron pistas, la posición del asesino, el ángulo del disparo, la reacción de quienes lo rodeaban. En cuestión de horas, los videos fueron analizados cuadro por cuadro por organismos de inteligencia y medios independientes. En uno de ellos, se logró identificar un rostro. El mismo hombre que sostenía un cartel con la frase «Estamos contigo, Miguel», fue visto retrocediendo con rapidez segundos después de los disparos. Vestía jeans, una camiseta blanca con el logotipo del partido y una gorra oscura. Aunque su rostro apenas se veía entre la confusión, un breve momento en que miró hacia una de las cámaras bastó para que los sistemas de reconocimiento facial hicieran su trabajo. Su nombre, Julián Castaño, 29 años, ciudadano sin antecedentes, registrado como votante en la región norte del país. Sin afiliaciones políticas conocidas, sin historial delictivo, sin vínculos aparentes con organizaciones radicales. Un hombre común. Demasiado común. La policía lanzó una orden de captura inmediata, pero ya era tarde. Julián había desaparecido. Las cámaras de seguridad del sector mostraron su fuga.
Corrió durante 3 cuadras, tomó una motocicleta que lo esperaba encendida y se perdió en una zona sin cámaras. La moto fue hallada abandonada 1 hora después en una bodega del sur de la ciudad. No había rastros, no huellas, no ADN. Todo indicaba que la fuga había sido planificada con precisión. Mientras tanto, las calles seguían llenas de indignación. Protestas espontáneas surgieron en varias ciudades. La ciudadanía exigía justicia, mientras en el Congreso se declaraba duelo nacional. El resto de los candidatos suspendió sus campañas por respeto y por temor. Algunos comenzaron a blindarse con seguridad privada, otros desaparecieron del ojo público. La familia de Miguel Uribe no emitió declaraciones. Solo una imagen circuló en los medios, su madre, visiblemente afectada, encendiendo una vela junto a una fotografía de su hijo. A nivel internacional, líderes de otros países expresaron su condena al crimen, mientras organismos de derechos humanos pedían una investigación independiente. En paralelo, surgían teorías. Algunos aseguraban que Julián Castaño era solo un chivo expiatorio. Otros afirmaban que se trataba de un sicario contratado por enemigos políticos. Incluso se comenzó a hablar de una posible infiltración dentro del propio movimiento de Uribe. Las divisiones internas, hasta entonces ocultas, comenzaron a salir a la luz. Viejas disputas, intereses económicos